Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y antes de entrar a hablar acerca de la importancia y el impacto de tener una filosofía del descanso y de, la verdad, cuánto me ha cambiado la vida y mi manera de ver mi trabajo, mi tiempo libre, el descanso, la acción, quería contarles que en este episodio tenemos otra vez una cadenita de cafecitos gratis. Así que al final de este episodio pueden encontrar todas las instrucciones para que se tomen un cafecito en nuestro nombre para que vayan a escuchar un podcast o vayan a hacer journaling o vayan a tener un momento de conexión con alguien en su vida. Así que al final del capítulo pueden tener las instrucciones para reclamar un cafecito gratis en Quito y también alrededor del mundo. Pero el tema de este episodio viene inspirado en el último viaje que hicimos mi novio y yo a Italia. Y Italia es este país que siempre me llama, como es uno de esos lugares que creo en alguna otra vida o viví ahí o tuve algo, porque es un país en el que siempre me recargo y no es un lugar en el que quisiera vivir nunca, pero me siento súper afín para ir de vacaciones. Y entonces estuve pensando, y ustedes saben que me encanta este tema de los viajes y de tener una filosofía de cómo y para qué viajar, que nació en los viajes de expansión. Así que tenemos un capítulo entero de qué es un viaje de expansión, para qué sirve, cómo empezar a planificar uno, a ahorrar por uno, porque ustedes saben que yo al principio cuando no tenía presupuesto para hacer viajes de expansión, tenía días de expansión. Y los viajes de expansión tienen un propósito muy puntual. Pero así fue como empezó este cuestionamiento acerca de para qué es un viaje y cuál es el punto de estas vacaciones. Cuando yo empecé a crear mi empresa, una de las cosas que quise redefinir era cuándo se trabaja y cuándo no, y para qué se trabaja y cuándo no. Y había este paradigma cuando yo trabajaba a tiempo completo, yo trabajaba en mi negocio en mi tiempo libre. Y ahí como que se me mezclaban los cables porque había esta expectativa de muchas personas afuera en mi vida, que era como en las vacaciones no se trabaja, en los fines de semana no se trabaja. Y al mismo tiempo yo decía, sí, pero estoy construyendo algo en mi tiempo libre y es algo que me apasiona tanto. Es algo en lo que pienso, me duermo pensando en esto, me levanto pensando en esto, en mi tiempo libre estoy pensando en esto. Y en mi tiempo libre se prendía y se nutría de estar pensando en las cosas que me apasionan y en las cosas que me prenden el cerebro y me nutren intelectualmente. Y entonces, desde ahí empecé a preguntarme como, ¿cuándo se trabaja? ¿Cuándo no? Y una de las cosas que yo quería hacer era poder viajar para trabajar. Fue algo que empecé también a preguntarme porque cuando yo estuve casada recibía muchas críticas cuando viajaba sola y me preguntaba como, pero si esto es un viaje de trabajo, un hombre nunca recibe juicios, ¿verdad? Alrededor de un viaje de trabajo, no importa cuánto tiempo. Y a mí como mujer me llegaban preguntas de, pero ¿y qué va a comer tu esposo cuando estás de viaje? Y aún así, definir cómo eran los viajes de trabajo, eran viajes para mi propia empresa y yo los definía, los redefinía, me costó encontrarles el valor y la justificación de poder decir, no, este es un viaje de trabajo, porque yo trabajo desde mi casa y cuando yo viajo tiene ciertos propósitos muy intencionales, inclusive del lugar. Yo antes viajaba cuando vivía en Ecuador, me encantaba al principio de mi empresa, planificaba estos viajes alrededor también de mis lanzamientos para estar en contacto con cierta energía de ciertos lugares que siempre me hizo sentido este concepto de hay lugares que nos llaman con intención, igual que los libros se nos aparecen en el momento perfecto y en el momento indicado. Yo creo que también hay una razón por la que ciertos lugares nos sentimos más llamadas o llamados a conocer, a visitar, a mudarnos, a ir para ciertos proyectos o inclusive solo soñar. Hay una razón más allá de la lógica por la cual una persona se siente en casa en ciertas ciudades y hay otras personas que literalmente les da igual y hay otras personas a las que no quisieran volver ni a visitar ni mucho menos a vivir. Y yo creo que es porque hay mensajes y guías e inspiración, ideas que llegan a nosotros a través de ciertos momentos, de ciertas personas, de ciertos encuentros. Y además porque cada ciudad y cada lugar tiene diferentes reglas y códigos energéticos acerca de qué está bien, cómo está bien comportarte, cómo está bien funcionar, cómo está mal, cómo es correcto o incorrecto, lo cual dispara diferentes comportamientos y diferentes maneras de funcionar para poder crecer y para poder expandirnos. Estamos hablando de cambiar nuestra identidad, de cambiar nuestra manera de pensar o de funcionar o de relacionarnos con ciertos aspectos, ¿verdad? ¿Qué juicios tenemos? ¿Qué límites tenemos? ¿Qué correctos o incorrectos hemos absorbido como condicionamiento que está mal o bien? Pero cuando cambiamos de lugar es mucho más fácil
desprendernos de identidades, de límites, de historias grises, porque ya no hay detonantes de entorno que nos están como manteniendo en un ciclo. Y ese es un podcast que tengo también planificado para pronto, acerca de todos los milagros y regalos que ahora puedo ver después de haberme despedido de tantas cosas físicas en los últimos años, que fueron como 2 bien grandes en las que me mudé solo con 1 o 2 maletas, y fueron 2 seguidas, ¿verdad? Una fue de cuando salí de un matrimonio y se cerró esa relación y dejé toda mi vida atrás, y esa persona se quedó con absolutamente todas mis pertenencias que hacían esa vida, y empecé como, entre comillas, de cero. Y la siguiente fue 1 año y medio más tarde, cuando me mudé a Nueva York de nuevo, con 2 maletas y sin pertenencias físicas. Y tengo mucho que decir al respecto, pero cuando ahora que estoy en Nueva York se volvieron a como redefinir básicamente todas mis rutinas y todas mis definiciones alrededor de horarios y descansos. Y acá todo funciona diferente que en Ecuador, y hay diferentes reglas, hay diferentes como promedios. La mayoría de la gente hace diferentes cosas, piensa respecto a diferentes cosas, y eso me ha dado esta oportunidad de volverme a preguntar qué quiero pensar yo y cómo quiero definir mi filosofía de ciertas cosas. Desde he redefinido mi filosofía con respecto a la ropa y al estilo de literalmente fashion. He redefinido mi filosofía con respecto a las vacaciones y al descanso, de lo cual quiero hablar hoy. Y ha ido, obviamente, ustedes saben cuánto me encanta trabajar en mi relación con el dinero, también ha ofrecido esta oportunidad gigante para seguir haciendo ese trabajo desde, de nuevo, un nuevo nivel que tiene como un estilo de lienzo en blanco. Y entonces, con la filosofía de vacaciones, creo que es algo que ustedes saben que he venido trabajando por muchos años, esta adicción al estrés. Especialmente como mujer en los negocios, yo sentía que tenía tanto que probar y sentía que tenía tanto que justificar, que sobrejustificar. No solo justificar es la fase 1, sobrejustificar es vivir desde esta carencia y desde esta escasez de querer asegurarme que todas mis acciones están diciendo y están como que probando que soy suficiente, que soy merecedora, que trabajo suficiente, que hago suficiente. Y venía de una energía como ahogándome, o sea, de un perrito que no sabe nadar, con un chaleco salvavidas, tratando de como que, "Ah, aquí estoy, aquí estoy". Eso hacía que yo llene mi horario y mi calendario por 1000 para poderlo presumir y para poderlo usar como estas medallas externas, y porque también internamente era como mi única justificación para decir, así es como me voy a me merezco mis vacaciones, o me merezco mis sueños, me merezco mis deseos. Y cuando empecé como a romper y a desmenuzar, como a ver, ¿qué está detrás de esta adicción a no solo estar siempre apurada, siempre atrasada, siempre correteando, de tener un calendario como extremadamente lleno? Cuando empecé a desmantelar eso, gracias a empezar a trabajar en mi relación con el dinero, empecé a hacer este trabajo con respecto a la paz y con respecto a la serenidad y con respecto a la plenitud y con respecto a la libertad y con respecto, obviamente, tiene un impacto a cómo estamos viendo no solo nuestro tiempo libre, sino también nuestros descansos. Y entonces, en este paradigma anterior, yo crecí viendo como que el descanso es algo que te ganas. Es algo que tú básicamente acumulas, así como moneditas en el chanchito, a través de acciones, a través de estrés, a través de logros, a través de cosas que lograste, que hiciste. Y cuando hay suficientes moneditas, pensaba que ahora sí me merezco descansar. Así es como yo crecí. Tenía que ganarme el descanso, que merecerme el descanso y que justificarme internamente y externamente hacia otras personas. Yo sentía que tenía que justificar mis descansos para probar que trabajaba duro, que era disciplinada, que merecía las cosas y que me había ganado ese descanso. Y entonces era como que trabajar lo suficiente para merecer ese descanso. También crecí pensando, y hasta recientemente tenía esta como mentalidad súper binaria alrededor del descanso y el trabajo y la acción. Y entonces yo tenía solo hay blanco o negro, o estás descansando o estás haciendo. Y en ese descanso era la definición de no hacer nada. Y no haciendo nada es como te recargas, entre comillas, lo suficiente para tener suficiente energía para salir a hacer cosas. Y yo pensaba que la mejor manera de llegar al descanso era agotada. Como si estoy agotada, si estoy enferma, entonces ya no tengo que justificar porque es como que ya está fuera de mis manos. Estoy tan cansada, estoy tan agotada que por obvias razones merezco este descanso, y eso me ayudaba a no tener culpa. Porque si estaba agotada o estaba enferma o estaba ya en un burnout, no tenía que dar justificaciones, uno, a mi vocecita interior de culpa, a mi ego,
pero también sentía que por afuera era una víctima, ¿verdad? De esa situación. Era pobrecita yo que estoy agotada, pobrecita yo que estoy enferma, y por ende recibía este tipo de como lástima que me daba como permiso, no solo externa, sino también si yo sentía lástima hacia cómo me sentía y hacia no tener energía, entonces podía como justificarme y sentirme en paz, entre comillas, de estar descansando sin culpa y de poder estar haciendo lo que sé, de como estar, entre comillas, perdiendo mi tiempo. Yo tenía también esta idea binaria de que estoy o haciendo algo productivo con mi tiempo, que era hacer, lograr, crear o producir, o estaba desperdiciando mi tiempo haciendo nada. Entonces, obviamente, la palabra desperdicio, igual que la palabra gastar con el dinero, es una palabra que nos junta con la irresponsabilidad. Y entonces, si el descanso es irresponsable, obviamente tengo que estar peleándome con mi cabeza para darme ese permiso, porque mi cabeza no quiere ser responsable, mi alma no quiere ser responsable, y entonces el ego no quiere ser responsable, te estás quedando atrás. Tiene todas estas connotaciones de irresponsabilidad y connotaciones de completo desperdicio. Y el desperdicio es algo que es como coger este recurso y tirarlo a la basura sin haberlo utilizado, sin haber sacado nada de provecho, sin haber sacado nada a cambio. Con el dinero, la única manera de verdaderamente gastar el dinero es cortándolo en pedacitos y tirándolo a la basura, ¿verdad? Pero si tú usaste el dinero para transaccionarlo a cambio de algo, tú recibiste algo a cambio, no lo gastaste, lo intercambiaste, hubo una transacción. Ya más allá del significado de esa transacción o qué connotación tuvo para ti, si creó más energéticamente, si no estuvo alineado o coherente, si fue estratégico o no fue estratégico, es algo puntual dependiendo de qué estás tratando de lograr, dónde estás, quién eres, cuáles son tus metas, en qué estás enfocada, qué estás soñando, qué plan tienes para el futuro. Pero la única manera de verdaderamente gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, es literalmente tirándolo a la basura sin sacar nada a cambio. Y cuando estamos descansando, no estamos, ¿verdad? No sacando algo a cambio. Estamos sacando cosas muy valiosas a cambio. Existe una transacción. Estamos poniendo nuestro tiempo en algo y sacando algo a cambio. La pregunta es, ¿qué estoy sacando a cambio? Y si está coherente o no coherente con nuestros sueños y con nuestras metas y dónde está, ¿verdad?, nuestro enfoque acerca de qué estamos construyendo a futuro. Pero entonces, como pueden ver, yo tenía este shampoo de culpa, gastar mi tiempo, de lo que significa el descanso, de cómo merecerlo, de cómo sobrejustificarlo, más que nada, dónde está mi valía como persona. Y yo pensaba que mi valía, especialmente como mujer en los negocios, venía de estar constantemente sobrejustificándome y usando como medalla mi agotamiento, mi estrés, mi calendario súper lleno. Y ese es un paradigma súper viejo y un paradigma súper anticuado que claramente, o sea, solo escuchándome decir eso, si me pregunto, a ver, ese paradigma y esa manera de pensar y esa filosofía te va a llevar a la plenitud, te va a llevar a la verdadera paz, te va a llevar a una vida llena de vida, te va a llevar a la vida de tus sueños. La respuesta le siento clarísima para mí, no. Esa manera de relacionarme con mi tiempo libre, con el trabajo, no me da permiso de construir la vida de mis sueños, porque estoy entonces construyendo desde toda esta culpa y desde toda esta pelea interna. ¿Verdad? Tengo entonces dos lados de mi vida que están constantemente en guerra, diciendo y tratando de argumentar quién se merece más, quién tiene que hacer más, quién hizo menos, quién se ganó el descanso, quién no se ganó el descanso, y poniendo estos perímetros, ¿verdad? Súper como lógicos y estáticos acerca de cómo se construye nuestro tiempo. Y entonces es también ese paradigma, ¿verdad? De cómo te mereces esta cantidad de vacaciones en las cuales no hay que hacer nada o de esta manera se vacaciona. Normalmente la definición de qué es vacación, de qué tan merecedores o merecedoras somos de un tiempo libre y cómo se usa ese tiempo libre de manera, entre comillas, provechosa, porque no sé si te ha pasado que has tratado de hasta en estos tiempos libres que puedes elegir, ¿verdad? Intencionalmente como, este va a ser un tiempo libre y después es como, pero ¿qué produciste en este tiempo libre? Entonces, esta manera de pensar viene mucho también de cómo crecimos y de lo que vimos en nuestra vida. Y entonces, quiero que solo te preguntes, las figuras de autoridad que tenías cuando eras chiquita o chiquito, ¿cómo vacacionaban y cómo descansaban? ¿Y con qué energía, verdad? ¿Era una de qué gozo, qué dicha, qué delicia el descanso? ¿O era una de así se va? Por ejemplo, también puedes tener personas o pudiste crecer con una definición de que descansar en vacaciones no se hace nada, nadie mueve un dedo. ¿Ok? O podemos inclusive crecer con que las vacaciones son para turistear y son para actividad física, ¿verdad? Mi pesadilla más grande, por ejemplo. Podemos también crecer con que es en el tiempo libre en el que tal vez hacemos un trabajo creativo y tal vez atamos que el trabajo creativo, como por ejemplo escribir un libro, es algo que solo se hace en los tiempos libres de descanso. Entonces, quiero que solo regresemos a como la primicia de que
todo el mundo tiene una diferente definición de cómo se descansa y cómo no se descansa, qué es correcto, qué es incorrecto, cómo se vacaciona, cómo no se vacaciona, cómo se viaja, cómo no se viaja. Con el dinero es exactamente lo mismo. Pero con el descanso es una relación, y con el dormir, ¿verdad? El dormir es parte de este descanso. Se vuelve esta como bolita, que es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico requiere de dormir. Nuestro cuerpo físico requiere de estos tiempos de recargarnos, ¿verdad? Somos como estas baterías que se cargan y se recargan. Y tenemos esta capacidad innata, física, biológica, de recargarnos, y sabemos exactamente cómo se siente estar descargadas, descargados, sin energía, sin ganas, sin motivación. Y es como un vasito de agua, ¿verdad? Está o más lleno o más vacío. Y todos sabemos internamente cómo medir esto. Y esta medida interna, que es como a mí me gusta imaginarnos que tenemos muchas de estas baterías, que son recursos internos, ¿verdad? Nuestra creatividad, nuestra resiliencia, nuestra agilidad, nuestro enfoque. Todos estos son estas pilitas internas. Y todos sabemos cómo se siente tener todas estas pilas probablemente descargadas, y también sabemos cómo se siente cuando una de estas pilas está tan cargada que se te desborda esa energía, ¿verdad? Cuando se nos desborda la ilusión, se nos desborda esa energía vital de crear algo que te mantiene hasta a veces despierta de noche y no te puedes ni siquiera forzar a dormir porque se te desborda. Entonces, al final del día, estas baterías no se cargan de maneras lógicas, ¿verdad? Si 5 personas duermen la misma cantidad y hacen las mismas actividades, no se van a sentir igual. Entonces, tenemos que primero empezar por la primicia de que cada persona carga y descarga estas pilas de diferentes maneras. Tú no te recargas de la misma manera que tu pareja, de la misma manera que tu mejor amiga, de la misma manera que tu mamá o de la misma manera que tu abuela. Tú te recargas a través de diferentes maneras, y cómo te sientes tú en este desborde de cargamiento y de... Estoy con una tos heavy después de volver de Italia, así que perdón si toso la mitad del podcast, pero cómo nos sentimos, ¿verdad? En esta plenitud es diferente para cada persona y viene a través de diferentes cosas para cada persona. Entonces, solo desde ahí ya podemos decir, wow, cada persona se recarga y se descarga de diferente manera. Una fuga para mí tal vez no es una fuga para ti. Yo tengo diferentes fugas que mi novio, por ejemplo. Él tiene diferentes fugas que yo. Y poder entender eso y poder hablar en ese idioma nos ayuda muchísimo en todas nuestras relaciones, porque entonces podemos preguntar qué necesitas o qué parte de ti está descargada, cuál está haciendo una fuga, cómo te ayudo a tapar esa fuga, cómo te ayudo a recargarte, para también poder fomentar no solo en nuestra vida y para nosotros mismos, sino también para las personas con las que estamos en constante contacto. Poder decir, yo te quiero ver desbordando de esta energía vital, yo te quiero ver recargadísima, recargadísimo, y entonces puedo también saber qué puedo hacer para poderte brindar eso. Pero para poder hacer eso también para otras personas, tenemos que saber hacerlo para nosotros mismos y para nosotras mismas. Y nuestra mentalidad alrededor del descanso y del dormir es un gran pilar de la vida de nuestros sueños. Porque en el nuevo paradigma ya no hay divisiones entre lo que hacemos en ciertas horas y en otras horas. COVID tuvo una gran parte que ver con esto, ¿verdad? Ya ni siquiera cambiamos, hay tantas personas que ya no cambian de entorno, ni siquiera físico, ¿verdad? Ya no salimos muchas veces de la casa. A veces ahora la oficina para muchísimas personas cada vez más está en su casa. Ya no hay estas divisiones blanco-negro de tal momento a tal momento haces tal cosa y eres tal persona. De tal momento a tal momento te sientes de esta manera. Somos una sola persona que toda nuestra vida está tejida, está conectada. Somos un ecosistema y un planetario de muchas partes interconectadas que no se pueden aislar. Nada funciona en una burbujita, ¿verdad? Nuestra versión que trabaja profesionalmente vive en una burbujita, y después nuestra versión social es en otra burbujita. Hay muchas cosas interconectadas, y cuando tenemos una fuga muy grande en un aspecto, se va a ver reflejado en el resto. Pero la buena noticia es que cuando recargamos una de estas partes de nuestra vida intencionalmente, también se ve reflejado en el resto de nuestras vidas. Y entonces, tener una filosofía del descanso es clave para podernos mover en el mundo de la manera más recargada, viva, aprendida, inspirada, dichosa y gozosa, porque eso nos permite aprender, resolver problemas, evolucionar, ¿verdad? Crear cosas, construir cosas y poder convertirnos en una persona que nos haga orgullosos ser. Y el descanso es un gran pilar de eso, porque hay un lado biológico y un lado físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene solo capacidades energéticas, nutricionales, que vienen de cómo funcionan nuestras células y de cómo funcionan todos estos sistemas de nuestro cuerpo. Eso es algo físico, ¿verdad? Que no se puede cambiar. O sea, los humanos podemos pasar cierta cantidad de tiempo sin agua, cierta cantidad de tiempo sin dormir. Llega un punto en el que no dormir
es como el equivalente de estar borracho de haberte tomado ni sé cuántos tragos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a crear en ese nivel de cansancio? Ok, tenemos eso claro. Y por otro lado, nuestro cuerpo físicamente, biológicamente se siente diferente cuando está bien nutrido, ¿verdad? Bien descansado, cuando sus necesidades de vitamina D y de sol y de estar en contacto con la naturaleza y de dormir y de estar hidratados, nuestras deficiencias nutricionales han sido cubiertas, cuando ciertos problemas y fugas de salud han sido resueltos o están siendo resueltos o están siendo trabajados. Entonces tenemos este lado solo biológico que no hay nada que podamos hacer para saltarnos, para ignorarlo, para nada. O sea, cuando estás enfermo, enferma, ninguna cantidad de motivación o de disciplina le gana a eso, ¿verdad? Entonces, por un lado, es como, ok, mi filosofía del descanso tiene un gran pilar físico, biológico de mi cuerpo físico. Y eso es una gran parte de nuestro funcionamiento, de nuestro enfoque, de nuestra motivación, de nuestra capacidad para construir, de nuestra creatividad. Cuando estás agotada y no has dormido, o estás chuchaqui, o has comido pura huevada 10 días seguidos, tu capacidad de resolver problemas, de tener ideas creativas, tu motivación, tus ganas de como crear cosas nuevas, de innovar, son completamente diferentes, ¿verdad? Que cuando solo hemos dormido, hemos priorizado nuestro sueño, hemos regulado nuestro tiempo en redes sociales, nos hemos hidratado, estamos tomando nuestros suplementos, estamos comiendo vegetales, priorizando movernos y hacer ejercicio. Entonces, nuestra filosofía con respecto a una vida llena de vida, en gran parte tiene que ver con cómo estamos funcionando en esa parte física. Y después tenemos la parte energética, que son estos recursos internos invisibles, intangibles, que solo tú puedes aprender a regular por ti misma, ¿verdad? Y que solo tú puedes aprender qué le recarga, qué le descarga para priorizar esas cosas, y eso viene a través del autoconocimiento y a través de muchos experimentos, ¿verdad? Y de muchas pruebas para seguir afinando esta fórmula y poder seguir construyendo idealmente una vida que nos da más espacio y más capacidad para nutrir esas cosas. Entonces, yo antes no hacía journaling, pero hacía ejercicio a las 6 de la mañana para tener suficiente tiempo de llegar a la oficina, ¿verdad? Entonces después pasaba 8 horas trabajando y en la noche llegaba súper cansada, pero lograba priorizar igual cocinar con muchos vegetales o de llevarme la lonchera. Pero el sueño y la meta de donde sea que estamos ahorita es poder decir, de aquí en 5 años, ¿cómo quiero que se sientan mis días? ¿Verdad? Yo siempre he dicho, la vida de nuestros sueños no se trata de cómo se ve, se trata de cómo se siente. Y entonces lo que es como las cosas físicas son secundarias porque están viniendo de un lugar interno acerca de cómo nos hacen sentir y de quiénes nos permiten ser. Entonces el enfoque de esto no es decir, ay, estoy haciendo esto malo, no he hecho esto, desde un lugar castigante o desde un lugar que nos autocastiga, sino poder decir, ok, esto es cómo están ahorita mis recursos internos y qué está en mis manos en este momento cambiar para recargar un poco más de esos recursos internos, porque la ironía es que se sigue como acumulando, ¿verdad? Es como el interés compuesto, de que mientras más acumulamos esta disciplina y esta devoción por estos recursos internos, más solitos se acumulan y más recaemos sobre ellos. Después ya solo requiere menos motivación llegar al gimnasio, por ejemplo, requiere menos disciplina comer saludable, ya solo se vuelven estos suelos. Entonces, constantemente estamos construyendo estos suelos y la idea es, ok, ¿sobre qué suelo quiero estar caminando y recayendo en 5 años? Y entonces me gusta imaginarme que yo en mis manos está construir el nivel en el que quiero que mi versión de aquí a 5 años viva y baile, ¿verdad? Y entonces es como un edificio. Si en 5 años quieres estar, ahorita estás en el piso 3 y quieres estar en el piso 10, ahorita es cuando se construye ese piso. De nada sirve estar diciendo como que, ay, voy a decorar la pared, voy a ir a comprar el cuadro perfecto que voy a poner en el piso 11 si no estamos construyendo los cimientos, ¿verdad? Entonces es como tener esa visión clara de sí, ok, de qué color voy a pintar las paredes, qué cuadros quiero colgar en el piso 11, 100%, pero es la versión tuya de ahorita, es quienes estamos siendo hoy, que puede construir ese escenario y ese piso más alto para que después la versión de aquí a 5 años diga, ay, gracias a la versión de hoy, ¿verdad? Hoy día es junio del 2023, gracias por haber construido esto, que ahora yo puedo cosechar los frutos. Entonces, para resumir, nuestra filosofía del descanso tiene una parte de hábitos y tiene una parte solo biológica, física, ¿verdad? De salud, de nuestros hábitos, lo que estamos comiendo, cuando estamos durmiendo, las cosas que estamos haciendo con nuestro cuerpo y el estado de nuestra salud. A ese pilar a mí me gusta verlo como vitalidad. ¿Cómo está mi nivel de vitalidad? La vitalidad para mí tiene mucho que ver con nuestro brillo interior, pero también tiene que ver con nuestra salud. Yo cuando tenía una anemia que no me podía parar de la cama, tenía unos desórdenes, o sea, enfermedades autoinmunes, diagnósticos que me dijeron que nunca me iba a curar, depresión clínica
de verdad bien, bien, bien profunda. No importaba cuánto trabajo interno estaba haciendo o el lado energético, mi cuerpo físico no estaba en un nivel de vitalidad. No estaba absorbiendo sus nutrientes, no estaba pudiendo, todos estos mecanismos biológicos no estaban funcionando. Entonces a mí me gusta, después de esas experiencias, aprendí que sin salud, literal, el vehículo a través del cual vamos a vivir toda nuestra vida es nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué voy a hacer hoy para asegurarme de que ese vehículo sea cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más resiliente? Entonces, la filosofía del descanso tiene mucho que ver con cómo voy a cuidar de este cuerpo físico y de este vehículo a través de estas decisiones, elecciones diarias de la comida, hábitos, dormir. Entonces, son las cosas que físicamente hago con mi cuerpo. Y después, entonces, la vitalidad tiene que ver con nuestro nivel de energía, de verdad, como que con cuánta energía nos levantamos en las mañanas, y nuestro enfoque tiene que ver con el estado de nuestras células, ¿verdad? Que ahí viene la mitocondria. La salud de la mitocondria de nuestras células tiene un gran indicador de cómo estamos envejeciendo y de nuestros procesos oxidativos, inflamatorios, etc. Después está el otro pilar de mi filosofía del descanso, que creo que también es súper importante, que tiene que ver con el lado de nuestros recursos internos, que tiene que ver con nuestra creatividad, motivación, inspiración. Y aquí, en el viaje a Italia, entonces todo este podcast lo empecé a pensar en el viaje a Italia. Tuve este día, que creo que fue mi día favorito de todo el viaje. Y estábamos en este hotel en la mitad de la nada de Siena, un hotel hermoso. Les voy a dejar el tag aquí abajo porque, o creo que lo tagué en una de mis fotos, porque qué hermoso lugar. Esos lugares que solo sabes y sientes que los dueños crearon cada esquina con tanto amor y con tanta intención que lo sientes. El servicio, todas las personas que estaban ahí, solo como estaban todos en su zona de genio, como trabajando una hospitalidad de muy alto nivel, de mucho cuidado. Todos los vegetales de los platos eran como cultivados en el huerto. Ustedes saben que yo amo eso. Los quesos eran producidos ahí mismo, el aceite de oliva era producido ahí mismo, el vino era producido ahí mismo, como todo súper autosuficiente. Y había sido tenía una iglesia, o sea, las campanas sonaban a mediodía y a las 5 de la tarde. Y la arquitectura tenía muchísima vida, se notaba que tenía mucha historia, pero era transformado en un hotel de 5 estrellas. Y este día me levanté yo antes que mi novio, él no había podido dormir por jet lag, así que se quedó durmiendo. Yo me fui a escribir, a hacer journaling, como me levanté, me senté en una mesa, me sirvieron un cafecito y me puse música, hice journaling, escribí mis 3 páginas de todas las mañanas a mano. Y después tenía mi computadora y fue como que un capítulo del libro. Y tenía un capítulo del libro fresquito para el Círculo Cero. Y entonces me puse a escribir un capítulo del libro. Y habían pasado ya para esto como 2 horas. Acabé de escribir el libro, el capítulo lo publiqué, lo terminé. Desayuné solita con mi música. Tenía como que música clásica, jazz. Y todo era como... Me sentía como en una película, literalmente. Era como, este es el viaje de mis sueños. Después se levantó mi novio y me dijo, vamos a jugar tenis. Y él era profesor de tenis y jugador de tenis como súper bueno. Y yo, a cambio, a mí me sacaron de clases de tenis cuando era chiquita por muy mala, ¿ok? Entonces yo estaba retrasando el grupo y me sacaron de clases de tenis. Y yo soy zurda, pero tengo algunas cosas, hago full con la derecha, y en los deportes como que nunca logré identificar si era zurda, si era derecha. Y los deportes definitivamente nunca han sido como el atletismo, por decir así, cuando yo estaba creciendo. Era una de mis inseguridades más grandes porque yo era solo súper mala en los deportes. Y por eso yo nunca había entrado a un gimnasio, yo nunca había hecho ejercicio, nunca me había identificado como una persona que podía hacer ejercicio. Literal, de los equipos, yo traté de jugar fútbol, tenis, vóley, pero era tan mala que literal era como que no, está retrasando al grupo, básicamente. Entonces con el tenis fue ese siempre mi trauma. Y mis hermanos, en cambio, las personas más atléticas, como solo innatamente, de esas personas que solo no tienen que entrenar, solo llegaban y eran como que de los mejores, les llamaban a que como que compitan sin haber entrenado en cosas, capitanes de los equipos. En el tenis los dos eran buenísimos y mi papá soñaba con que como que alguien sea solo jugador de tenis profesional, y ellos eran como que no me gusta el tenis, pero eran buenísimos. Y yo aquí tratando con toda mi vida de lograr jugar y no podía. Y entonces yo le había contado ese chiste a mi novio y me dijo que yo te quiero dar clases de tenis. Y entonces me dijo, había una cancha de tenis en el hotel y tenían raquetas, las pelotas, toda la cosa. Y fue como que, ok, vamos a ir a jugar a tenis. Y jugamos tenis y obviamente solo estábamos pasando chévere, conversando, pusimos música, como que yo no había agarrado una raqueta en años, como que solo nos divertimos, solcito, jugamos riquísimo, sí nos ejercitamos. Yo al día siguiente, sí tengo que decir, me dolían los brazos, me dolían las piernas, pero estuvo riquísimo. Y después de eso como que nos bañamos, nos arreglamos y fuimos a la piscina y leí un libro espectacular como por 2 horas. Y para esto era solo como mediodía y me entró este pensamiento de solo como que no has hecho nada hoy por alguna razón, o como que
por otro lado también otra vocecita de deberías no hacer, como que ¿por qué estás trabajando? Como que fue como ¿por qué estás escribiendo? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Deberíamos solo estar descansando. Y fue como que les escuché a estas voces internas de solo juicio, ¿verdad? De como así no se descansa o así no se vacaciona. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Será hacer más ejercicio? ¿Será solo ruido y ruido y ruido? Hice para atrás y como que solo cerré los ojos y dije, a ver, ¿qué está pasando? Como que ¿de dónde está viniendo esto? Y tenía que ver con esto de una filosofía de descanso. Pero me di cuenta que durante esa mañana me sentía tan satisfecha y no desde un lugar de lo que hice o no lo que no hice, sino había recargado múltiples partes de mi vida en una sola mañana. Y me di cuenta, esta es la vacación de mis sueños. La vacación de mis sueños no viene de no hacer nada, o sea, o desperdiciar el tiempo, justificar, no, como no. Y ahí me puse a escribir, saqué mi journal y dije, a ver, necesito diseñar mi propia filosofía de descanso o voy a ser víctima de todas estas como cadenas y ruidos. Y es algo que de nuevo yo le he venido trabajando muchísimo a través de los años para seguir desmenuzando y desmantelando esta como adicción a la energía masculina, que yo la he tenido muy desbalanceada por muchos aspectos de mi vida. Después, por otro lado, si nos desbalanceamos también nos vamos mucho a la energía femenina, ¿verdad? Nos volvemos como aire, como que pura creatividad y no logramos ejecutar nada. El balance de la verdadera creación tiene su lado de energía femenina y tiene su lado de energía masculina, y eso no tiene nada que ver con género, ¿verdad? Todos los seres humanos necesitamos de esos dos tipos de acciones, tipos de energía, diferentes chakras. Hay tantas maneras de explicarlo, tantas maneras de verlo, pero con la filosofía del descanso también es lo mismo. Y dije, a ver, creo que es momento de refrescar lo que es un viaje de expansión para mí, pero más que nada, más allá de eso, refrescar cuál es mi filosofía del descanso. Porque si en un momento como vacaciones estoy teniendo este dilema y esta fuga de como que qué está bien, qué está mal, eso significa que en mi día a día mucho más, ¿verdad? En mi día mucho más estoy tomando elecciones y acciones acerca de qué está bien, cuánto está bien dormir, cuánto está mal dormir, cuánto me estoy ganando, cuánto me merezco, cuánto no me merezco, versus crear una filosofía de aquí al futuro. Entonces, el énfasis de crear una filosofía de plenitud tiene mucha que ver, una gran correlación con dónde estamos poniendo nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra atención para estar construyendo nuestra vida, la vida de nuestros sueños, que es una vida que se siente auténticamente plena para cada persona, ¿verdad? La vida de mis sueños no es la vida de tus sueños, pero no sabemos qué estamos construyendo sin primero hacernos estas preguntas de también quién soy y cómo se siente el proceso. Y entonces ese día me di cuenta y me acuerdo poner un story de como, wow, tuve un descanso intelectual, tuve un descanso de salud mental, tuve un descanso y un recargue también físico. Y ahí fue cuando me di cuenta que estas dos palabras de como hacer algo o descansar, necesitaba como actualizar la definición, porque para mí descansar no solo viene de no hacer nada. Cuando estoy haciendo ciertas cosas, como por ejemplo escribir en mi journal, estoy descansando. ¿Por qué? Porque la meta del descanso es el recargue. Entonces, ¿para qué descansamos, verdad? Para recuperar y recargar energía. Pero entonces la pregunta que verdaderamente nos tenemos que hacer es, ¿qué actividades, decisiones o elecciones me van a recargar? Y entonces hay momentos en los que literalmente es dormir, hay momentos en los que es ver televisión, hay momentos en los que es abrazar a alguien, hay momentos en los que es hacer ayuda a la comunidad, hay momentos en los que eso viene de la actividad física. Pero primero tenemos que cambiar, yo creo, y actualizar la pregunta a no solo cómo descanso, sino más bien el fin del descanso es el recargue. Entonces, preguntémonos mejor qué parte de mí necesita recargarse y cómo la voy a recargar. Y digo qué parte de mí porque hay diferentes mundos en este ecosistema. Me encanta la idea de un planetario. Es algo que vimos en 2023 soñado, de cómo si yo soy el Sol y todas estas otros planetas están girando a mi alrededor, todos estos planetas están conectados, ¿verdad? De una u otra manera. Y entonces necesito tener cada vez más precisión, cada vez más a tiempo, poder decir, esta área de mi vida está desbalanceada, esta área de mi vida tiene una fuga, esta área de mi vida está consumiendo la mayor cantidad de energía. Y hay momentos de supervivencia, duelos, quiebres, en los que la mayor cantidad de nuestra energía nos compete ponerla, ¿verdad? Para solucionar, muchas veces para sobrevivir, muchas veces para sanar algo. Pero desde ese nivel de conciencia podemos también ser más sabias, más sabios con el resto de las elecciones, ¿verdad? De poder decir, tener expectativas ajustadas
a el nivel de energía que nos está tomando cierto planeta en el planetario. Es como que si Neptuno necesita toda nuestra atención, es problemática, o si nos sentimos culpables de que Plutón no está teniendo toda nuestra atención. Es como podemos de esa manera ajustar y decirnos la verdad de lo que está pasando. Pero para eso tenemos que poder decir, ok, hay diferentes partes de nuestras vidas que requieren de diferentes cosas para estar bien vivas. Y entonces la pregunta es, ¿qué partes de tu vida necesitan de qué cosas para estar vivas y nutridas? Mi salud mental no necesita de no hacer nada. Mi salud mental requiere de cuidado y nutrición a través de escribir todos los días, a través de ir al psicólogo, a través de hablar con personas que me escuchan de una manera vulnerable y que me observan y que me sostienen. Mi salud mental viene también conectada al ejercicio, mi salud mental viene también conectada a mi nutrición, mi salud mental viene muy conectada a cómo estoy durmiendo. Entonces, el recargue no viene de no hacer nada, el recargue viene de acciones intencionales que nos recargan. Es como tener un enchufe y poder decir, ok, el enchufe requiere conectarse con qué. Y el no hacer nada, esa definición de descanso de ver televisión o de asolearte, yo qué sé, en el sol o salir a la naturaleza o pasar una mañana tomando siestas, esa no es un no hacer nada. Estás intercambiando ese tiempo a cambio de algo más. Entonces, para mí, yo creo que esa fue la clave. Poder dejar de decir quiero descansar y más bien decir qué parte de mí se quiere y necesita recargarse. Y creo que aquí un punto también importante es algo que lo puse en Twitter el otro día y es llegar agotados al descanso es llegar tarde, ¿verdad? Es llegar ya cuando es hora de poner una curita. Y yo creo que una gran parte de la plenitud y de vivir la vida de nuestros sueños es poder funcionar más desde la proactividad y menos desde el frenesí y menos desde el poner curitas. Es muy diferente, ¿verdad? Una acción habla diferente idioma a diferente tiempo. Cuando yo llego a comer saludable para salir de un hueco es diferente que cuando yo como saludable para mantenerme viva y feliz y dichosa. Entonces, las acciones, por ejemplo, yo antes hacía journaling cuando algo malo estaba pasando, cuando necesitaba que el journaling y la escritura me saque de huecos. Y fue muy diferente por decir, ¿y si me comprometo con esto para construir? ¿Y si me comprometo con esto para ver qué pasa cuando elijo la escritura y elijo este hábito todos los días, no solo cuando necesito algo de ese hábito? Y llegar al descanso es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces y lo normalizado que está llegar al descanso cuando necesitamos algo que nos salve, cuando necesitamos un salvavidas, versus decir, esta es una materia prima que quiero construir cuando me comprometo con, por ejemplo, la higiene de mi sueño, cuando me comprometo con los hábitos desde esta creación y no desde este resolver algo, resolver un problema. Es muy diferente tomar acciones, es muy diferente hablar, vivir desde esta necesidad de salvavidas y poder decir, quiero enfocar cada vez más recursos no al salvavidas, sino a la prevención, a la nutrición, a la creación. Y eso empieza por darnos el permiso, ¿verdad? El permiso de que el descanso es algo que activamente busco y activamente nutro y activamente elijo cada vez que tengo la capacidad de elegir. Cada vez que tengo la capacidad de elegir entre una hora en TikTok y una hora leyendo, ¿cuál me va a recargar más? Entonces creo que empieza por no caer en este piloto automático de que está nublado por mucha culpa, por mucha sobrejustificación, por mi valor viene de cuánto produzco, de mi valor viene quién descansa menos, ¿verdad? ¿Quién más ha estado en entornos en los que es como que medalla más grande para la persona más cansada, la persona que duerme menos? Y es como esa meta de producción, 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 no es una fórmula de plenitud. Y entonces aquí quiero también introducir un nuevo término que el otro día estaba escribiendo y me hizo demasiado sentido, y es, yo siempre hace mucho tiempo en los libros de desarrollo personal empecé a encontrarme con el término zona de genio, de que cada ser humano tiene esta zona de genio en la que la mayor cantidad de virtudes, talentos, inspiración, creatividad se junta y estamos en esa zona de flow, ¿verdad? Como tú eres súper bueno entrenando perros, otra persona es súper buena decorando espacios, otra persona es súper buena resumiendo libros. Esta zona de genio en la que no solo nos encanta lo que estamos haciendo, sino somos súper buenos, ¿verdad? Y es como que la máxima productividad y eficiencia y creatividad de cosas que se crean en ese estado, porque estás juntando muchas veces virtudes físicas, otras veces virtudes y talentos intelectuales. Pero la zona de genio
tenía mucho que ver con lo que producimos en este aspecto. Entonces yo empecé a preguntarme como, a ver, ¿cuál es mi zona de genio y cómo puedo mantenerme cada vez más en mi zona de genio profesionalmente? Entonces en mi empresa poder contratar personas que me ayudan para yo pasar más tiempo en mi zona de genio y menos tiempo fuera de ella. Pero la zona de genio tenía mucho que ver con la productividad y la vida profesional. Y se me ocurrió y me di cuenta que hay muchas de estas actividades que no tienen que ver con la producción, pero que sí nos recargan y nos nutren de maneras que no les podemos poner precios ni podemos cuantificar porque van más allá de la lógica. Como 10 minutos para una persona que ama cantar le va a dejar vibrando, ¿verdad? Con una ilusión y con una dicha gigantescamente alta versus 10 minutos, yo qué sé, en TikTok viendo cosas que no le interesan. El resultado de nuestra energía interna para esta persona que ama cantar es completamente diferente, ¿verdad? Mi hermano, 1 hora con sus perros, le deja increíblemente recargado versus 1 hora haciendo algo que no le interesa, ¿verdad? Entonces, este uso de nuestro tiempo puede tener resultados exponenciales y resultados mágicos cuando sabemos exactamente cómo funcionamos, ¿verdad? Y nos podemos conocer. Y entonces me vino este término de nuestra zona de magia. Porque yo tenía esta idea de que la paz era como esta zona de zen, de como que voy a meditar y silencio y como que la serenidad es solo como no está pasando nada mucho, como que el mar tranquilito, todo sin mucho ruido, sin mucha acción, sin mucho movimiento. Nota cómo bajé mi tono de voz para hablar de esta definición de paz y serenidad. Pero esa definición de paz y serenidad creo que está incompleta. Creo que la verdadera paz y la verdadera serenidad tiene mucho que ver con esta plenitud de poder pasar tiempo intencionalmente en nuestra zona de magia. Y nuestra zona de magia no es una zona necesariamente productiva. Nuestra zona de magia es este momento en el que físicamente y también energéticamente, intangiblemente, nos recargamos de maneras y a niveles incuantificables lógicamente. Es decir, cuando pasas 10 minutos cantando, cuando eso te apasiona, cuando haces tu deporte favorito, cuando duermes a la hora que verdaderamente está en coherencia e integridad con tus metas, cuando nos ponemos un outfit, una ropa que nos hace sentir súper seguras o seguros de nosotros mismos, ¿verdad? Podríamos decir, en 10 minutos me visto y es un pantalón y es una camiseta. Pero cuando estamos puestos un outfit que saca lo mejor de nosotros, que nos hace sentir súper seguras o seguros, nuestro nivel energético es diferente, ¿verdad? Nos movemos en el mundo diferente. Cuando comemos una comida hecha por alguien que nos lo dio con mucho amor, es diferente que solo comer la misma cantidad de nutrientes y de calorías del McDonald's. Entonces, tenemos que aprender, como que siento que esta parte de la zona de magia es ya romper esta idea de que las cosas son lineales, de que 10 minutos son 10 minutos, de que producir algo toma cierto tiempo, de que mis medallas externas y cuánto me valido viene de cuánto trabajé o cuánto me estresé, sino de qué pasa si empezamos a decir mi zona de magia es cuando estoy en ciertas actividades o ciertos estados creativos, ciertos estados de inspiración, ciertos estados de integridad, de coherencia con mis sueños, con mis métodos, con mis talentos también, ¿verdad? Usando nuestro intelecto, por ejemplo, aprender algo, crecer nuestro cerebro, aprender algo que no sabíamos hacer algo, practicar algo, ¿verdad? Ser principiantes en algo y después de la nada darte cuenta que 6 meses más tarde eres muchísimo mejor en eso. Ser constantes, la constancia y la devoción a nuestros sueños, a nuestras metas, a ciertos hábitos. Definir cuáles son estas actividades, estas inversiones de nuestro tiempo que nos ponen en nuestra zona de magia. Y esto también tiene que ver para mí, por ejemplo, muchas veces mi zona de magia es ver 5 horas de Netflix. Otras veces mi zona de magia es leer una novela romántica y solo como deliciosa que me comí en una sentada. Otras veces mi zona de magia es aprender algo y meterme a un curso que me expanda y me incomode y me rete y me lleve al perímetro de mi zona de confort. Otras veces mi zona de magia, como hice recientemente, tomar clases de actuación. Otras veces mi zona de magia tal vez es hacer una limpieza de closet. Ayer fui al gimnasio, fui a hacer ejercicio por primera vez en 2 semanas. Tenía una pereza, o sea, literal me negocié internamente yo todas las razones, excusas, maneras de solo no llegar al gimnasio. Que va a llover, que no va a llover, que tengo este trabajo, que no sé cuánto, que recién que el jet lag, que la comida, que el clima. O sea, me negocié por todo lado posible. En ese momento, cuando salí de hacer ejercicio, estaba más recargada que cuando llegué. Eso significa que dentro de esta definición de zona de magia, ir a hacer ejercicio esa hora me recargó más de lo que hubiese sido no llegar a hacer ejercicio.
eso significa que en esa hora estuve en mi zona de magia y salí más en mi zona de magia de lo que estaba antes. Y lógicamente podríamos decir, no, Isa, usaste full energía para ir al gimnasio y eso significa que sales de ahí. Sí, estaba cansada, pero estaba más energizada, ¿verdad? Entonces estaba cansada de correr, pero al mismo tiempo no me sentía cansada. Llegué súper enfocada a trabajar, llegué súper inspirada a trabajar. Entonces, la zona de magia no son solo cosas que nos dan ganas de hacer. Nuestra zona de magia también tiene que ver con nuestra disciplina y tiene que ver con nuestra integridad y con nuestra coherencia y con nuestra constancia, con estos hábitos y estas acciones y estas intenciones que nos ayudan a movernos y a construirnos hacia el futuro, en lealtad al futuro. Entonces yo creo que mucha de nuestra zona de magia se pudiera definir también como las actividades, los compromisos, la devoción y la disciplina con lo que es leal a nuestro futuro, con lo que es leal a la vida de nuestros sueños, a nuestra plenitud y a nuestra paz. Porque creo que la paz es esta serenidad y al mismo tiempo solo coherencia con nuestra zona de magia, es de estar prendidos y prendidas y estar viviendo una vida llena de vida. Porque entonces todas nuestras partes internas están en congruencia. Entonces, creo que ahora quiero definir la paz y la serenidad como muchas partes de mi vida funcionando en más congruencia que ayer, en más lealtad a mi futuro. Y esa paz es como esta satisfacción, este gozo, por otro lado, esta alegría y este placer, este estar contentos, pero no desde un lugar complaciente, sino desde un lugar de estar más presentes, ¿verdad? Y al mismo tiempo saber que estamos coherentemente construyendo algo para el futuro. Entonces, creo que es un lugar muy lindo para querer nutrir y para querer habitar más y para poder decir, es este balance entre sé que estoy construyendo y caminando hacia el futuro y al mismo tiempo, wow, qué maravilla lo que puedo hacer en el presente, en este momento, y qué maravilla las opciones o la libertad o las elecciones que tengo en este momento y que puedo estar moviendo un pasito, un granito de arena, para poder, pero esa satisfacción y ese gozo que de cierta manera es neutral, ¿verdad? De cierta manera no está tratando de probar cosas afuera, ni está tratando de verse de cierta manera, ese gozo neutral también de poder decir, me encanta lo que estoy construyendo y de al mismo tiempo saber que tenemos una visión y que estamos evolucionando y creciendo, es un balance hacia el cual se me hace muy lindo querer caminar. Y entonces la pregunta que me he estado haciendo este mes es, ¿qué parte de mi vida y qué parte de mi ecosistema quiere recargarse, necesita recargarse? ¿Y qué decisiones, elecciones o cómo quiero transaccionar básicamente mi tiempo o algún recurso para hacer que se recargue? Porque los resultados de este planetita que tal vez estaba descargado recargándose, lo que termina pasando es que los resultados de eso son exponenciales, son exponencialmente más grandes de la inversión que tomó recargarlos. Es como el retorno de aprender algo, de llenarnos de información, de hacer un trabajo interior, el retorno de estar saludables, el retorno de estar bien dormidos, el retorno de sanar algún trauma. El retorno es exponencial. Entonces, la zona de magia lo que nos permite es trabajar y hablar en estos términos de los resultados de lo que sé construir, los resultados de lo que puedo habitar, los resultados de las cosas que puedo crear, de las soluciones que puedo encontrar, de los problemas que quiero solucionar. Van a venir, la cantidad y la calidad de esos resultados van a venir de estos recursos internos y van a venir de las decisiones que estoy tomando todos los días. Algunas son chiquitas y otras son grandes, algunas toman más tiempo, otras se acumulan con el tiempo. ¿Cuántos de estos planetitas de mi vida están nutriéndose y recargándose en su zona de magia? ¿Y qué puedo hacer hoy que me coloque en mi zona de magia por un minuto más que ayer? Porque cuando lo hacemos desde ese lugar de un minuto más que ayer, quiero estar en mi zona de magia, quiero estar en esta zona viva, en esta zona, en estas actividades o usos de mi tiempo, usos de mi atención, usos de mi enfoque, que por un minuto más al día estén recargando en vez de descargando. Y entonces descargar no es estar cansada. Pues, tal vez trabajaste en algo que te emociona muchísimo, trabajaste en algo que te retó. Sí, estás cansada al final del día, pero eso no significa que no estuviste en tu zona de magia y que recargaste tu intelecto y que recargaste. Entonces, en general, creo que esta filosofía del descanso viene de verdad
redefinir estas palabras y como abrir el diccionario y decir, en el diccionario de mi vida, ¿cómo voy a clasificar el descanso? En el diccionario de mi vida, ¿cómo voy a usar la palabra productividad? Porque ese paradigma viejo, productividad, solo estuviste productivo si tachaste cosas en la lista. Pero ¿qué pasa si fue súper productivo? ¿Cómo usaste tu tiempo? Porque recargaste una parte de ti que no se puede ver, que no tiene resultados lógicos para la mente que quiere cuantificar como cuánto produciste hoy, pero que los resultados son exponenciales. Entonces, cuando salimos de ese viejo paradigma, podemos decir, ok, en el diccionario de tu vida, ¿cómo quieres clasificar tu tiempo libre? ¿Cómo quieres clasificar el ecosistema de tu vida? ¿Y cómo quieres clasificar las actividades que les mantienen plenas, nutridas, satisfechas, dichosas, recargadas, que van más allá, ¿verdad? De gastar tiempo, no gastar tiempo, descanso, me merezco, la culpa. La culpa es probablemente una de las cosas que más nos desgastan, de adentro para afuera, ¿verdad? Es como que oxida las cosas, la culpa de cómo usamos nuestro tiempo. Y podemos estar sintiendo culpa solo porque no hemos actualizado las definiciones, porque no nos hemos dado el tiempo de solo abrir la maleta y decir, a ver, ¿qué está aquí? ¿Qué dejé? Como que de quién es esta definición, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece este estilo de vida o este sueño? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le estoy siendo leal con mis hábitos? Creo que cuando nos hacemos la pregunta de a quién estoy demostrando lealtad, a través de cómo uso mi tiempo, a través de cómo uso mi enfoque, a través de cómo uso mis sueños, mis palabras, mi creatividad, mi agilidad, mi recursividad. Cuando nos hacemos esta pregunta, podemos reconocer a dónde estamos conectando estos hilitos de nuestras vidas. Es como que de nuestro corazón salen hilitos que nos conectan o con nuestras versiones futuras o están conectados con unas piedras del pasado que solo por conocidas las seguimos repitiendo, ¿verdad? Porque tenemos evidencia. Pero eso no nos va a permitir avanzar y poder ver seguir navegando el mar que nos queda por adelante. Entonces creo que una de mis metas es dejar de hacerme la pregunta de qué tan cansada necesito estar para merecerme el descanso. Quiero salir de ese paradigma y quiero más bien preguntarme constantemente qué tan recargada estoy, qué tan llena de energía estoy interna y qué tanto tiempo estoy invirtiendo intencionalmente o eligiendo cada vez que tengo la opción de elegir, si estoy eligiendo lo que me mantiene en mi zona de magia. Y en mi zona de magia hay una biblioteca de opciones. En mi zona de magia hay acostarme a tomar sol, en mi zona de magia hay una caminata, en mi zona de magia hay cocinar, en mi zona de magia hay veces en las que es un martini, en mi zona de magia hay veces en las que es ir a bailar hasta las 5 de la mañana, en mi zona de magia hay veces en las que es no salir y quedarme leyendo. En mi zona de magia tal vez es dejar el celular y no coger el celular a la primera hora de la mañana. En mi zona de magia tal vez es reducir radicalmente mi uso de redes sociales. Tal vez mi zona de magia es hacer una investigación de mercado y buscar marcas que me expandan en redes sociales. Tal vez mi zona de magia está en sentarme y hacer una presentación del trabajo que me haga súper orgullosa. Tal vez mi zona de magia es aprender algo nuevo, leer un nuevo libro, o tal vez es darme permiso completo y absoluto de recargarme a través de leer una novela romántica, que tal vez de una versión pasada me hubiera dicho, estás perdiendo el tiempo y ahora solo me doy permiso a leer lo que sea. Tal vez mi zona de magia hoy es ir a hacer ejercicio y tal vez mi zona de magia mañana es quedarme en la cama 1 hora más y dormir. Tal vez mi zona de magia es llamar a mi mamá, tal vez mañana mi zona de magia es no usar redes sociales por un rato y concentrarme y enfocarme en mi vida. Pero la zona de magia me permite abrir esta biblioteca y decir qué necesito, qué voy a elegir, qué está disponible y cómo puedo pasar 1 minuto más en esta zona de magia que deja mis células en un mejor estado. El resultado de estar en tu zona de magia es que te quedas más enfocada, más recargada, más feliz o más dichosa, más gozosa, más tranquila, más en paz, más neutral, ¿verdad? Más expresada emocionalmente. Es decir, estar en nuestra zona de magia deja algo internamente mejor de lo que estaba previamente. Y la actividad o lo que sea que elegimos hacer con el tiempo de nuestra zona de magia no importa. No importa, porque todos los días necesitamos diferentes cosas y es muy problemático obligarnos a seguir ciertas rutinas o ciertas reglas o ciertas lealtades que muchas veces son de otras personas, otras veces vienen de la sociedad o del lugar en el que vivimos o de ciertas tradiciones y lealtades pasadas, hasta de lineajes, de familias, de círculos sociales. Y poder decir, no, mi responsabilidad, mi integridad, mi coherencia viene de estar en mi zona de magia. ¿Qué me va a mantener en mi zona de magia o qué me va a colocar en mi zona de magia hoy? Ese es el verdadero descanso. Pero ya no quiero tal vez usar tanto la palabra descanso porque en mi cabeza inmediatamente la connotación es acostarme en el sillón y no hacer nada. Y hay muchas veces en las que para mí lo que me va a recargar es
a que mi novio me dé clases de tenis. Otras veces va a ser caminar a la biblioteca y a la librería a comprar un nuevo libro. Otras veces va a ser trabajar. Otras veces va a ser meter 12 horas de trabajo intenso a mi empresa, a un sueño, a una meta. Otras veces va a ser crear algo de cero. Otras veces... Entonces, la cantidad de opciones que existen son infinitas. Pero la pregunta es, ¿qué te coloca a ti en tu zona de magia y qué te deja mejor de lo que antes estabas? Y en momentos difíciles, en momentos retadores, en momentos emocionalmente en los que estamos sobreviviendo, atravesando quiebres de nuestras vidas, decisiones súper grandes, momentos que nos obligan a remover y como que ver cosas súper profundas, ahí es cuando más importante es, ¿verdad? Porque ahí es cuando nuestra energía se está yendo a resolver cosas súper grandes de nuestras vidas. Y entonces tenemos que ser aún más selectivas, aún más selectivos de nuestros hábitos, de nuestro uso de nuestro tiempo, de lo que estamos consumiendo en redes sociales, de lo que estamos consumiendo externamente, las palabras que estamos escuchando y consumiendo al máximo nivel de nuestro control, ¿verdad? Pero desde esta pregunta de nuestra vida futura se vuelve mucho más viva, mucho más plena y mucho más llena cuando en el hoy pasamos más tiempo en nuestra zona de magia, y nuestra zona de magia también incluye nuestros talentos y nuestra zona de genio profesional y nuestra zona de aprendizaje y nuestra zona de ejercicio, nuestra zona de salud y de vitalidad. Pero ahí es como que a mí me da este norte más grande, más intencional de, ahorita me estoy tomando un bone broth porque es parte de mi zona de magia de hoy. Así que para mí esta filosofía ha sido este trabajo de entrar a la biblioteca de mi cerebro, básicamente, y decir, wow, hay todos estos libros, estas enciclopedias con definiciones. Igual que tú hablas de un diccionario y dice como que la definición de micrófono es un aparato, no sé cuánto, no sé cuánto. Nuestro cerebro y nuestro corazón tiene estos diccionarios y hay estas definiciones que si no hacemos el trabajo no son nuestras, ¿verdad? Son absorbidas, dictadas, enseñadas, compradas, de ni siquiera sabemos de dónde vinieron muchas veces. Entonces, este trabajo para mí es como que, ok, abrir el diccionario y poder asegurarnos de que las definiciones en ese diccionario que están dictando nuestras decisiones, están dictando cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo pensamos, nuestros estados emocionales, cómo nos referimos y cómo hablamos de nosotros mismos o de nosotras mismas, están en lealtad a nuestro futuro, a lo que estamos tratando de conseguir, a lo que estamos soñando y a lo que estamos construyendo. Y para cerrar este capítulo de la zona de magia, queríamos volverles a hacer una cadenita de cafecitos. Si estás en Quito, te invitamos a un cafecito gratis y para reclamarlo solo tienes que hacer clic en el link de la descripción que va a decir cafecito gratis Quito. Solo tienes que hacer clic y ahí van a estar las instrucciones para que puedas ir a la Pampite por un cafecito gratis de nuestro nombre y te vas a estar ahí las instrucciones para que lo puedas reclamar. Y para la cadenita de cafecitos en Starbucks alrededor del mundo, puedes hacer clic aquí abajo donde dice cafecito gratis Starbucks para poder reclamar un gift card. Entonces son cupos limitados. Las primeras personas en reclamar y poner y seguir todas las instrucciones y ir a reclamarlo son las primeras personas que van a tener ese cafecito, pero vamos a seguir y vamos a continuar haciendo estas cadenas de cafecitos en muchos podcasts, así que mándenme una fotito del cafecito y lo que hicieron, si llevaron su journal, si escucharon un podcast, si fueron a pasar un tiempo solos o solas o fueron con alguien más, pero que sea un momentito en esa zona de magia. Y también este solo es un recordatorio de el poder que tiene regalarle un cafecito a alguien. Así que si hoy te sientes llamado y le quieres comprar un cafecito a alguien tal vez en la fila, a alguien que ves en la calle, a alguien, llevarle un cafecito a alguien en tu trabajo, este es tu recordatorio y tu señal para regalar un cafecito a alguien y sacarle una sonrisa a alguien, porque el efecto dominó de regalar un cafecito, un tecito, de hacer una de esas acciones solo de pura generosidad y de puro gozo y pura dicha, de verdad que también nos recargan de adentro para afuera. Y no sabemos el efecto dominó que puede tener que una persona llegue con una sonrisa al siguiente lugar y expanda y siga contagiando esa sonrisa. Y para mí el café tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con mi conexión interior conmigo misma y el espacio. Para mí todo lo que hago tomando mi cafecito y mis caminatas por el cafecito tienen una directa connotación con mi zona de magia. Y otras personas tal vez será un té, para otra persona será un matcha, para otra persona será su jugo verde, para otra persona será su bone broth, para otra persona será una copita de vino, pero son estos momentos y estas acciones que son más que acciones, son más que momentos, porque nos recargan de maneras inexplicables. Así que te mando un besito y espero que tengas un momento con tu zona de magia hoy, cada vez un minuto más que el día de ayer.